Saludos y bienvenidos desde la Ciudad de México. Los estoy saludando y bienvenidos a su programa Vivir Intensamente. Hoy vamos a tener un tema bastante interesante. Vamos a estar hablando acerca de la función que tiene un padre biológico hacia sus hijos, pero también qué sucede cuando no está, cuando hay ausencias, cuando llega a morir o a veces simplemente tiene que ausentarse por alguna razón. Es decir, algunas de estas ausencias son permanentes, como la muerte, y algunas de estas pueden ser transitorias, pueden ser pasajeras y obviamente regresan nuevamente al hogar con sus hijos. Bueno, pues hoy vamos a estar hablando de ello. Está con nosotros un gran invitado, ustedes ya lo conocen, es el que es nuestro tanatólogo de cabecera, Ernesto Chávez. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, José Antonio. Buenas tardes. Y bueno, pues ya saben ustedes que Ernesto Chávez siempre nos está hablando acerca de la tanatología. Si tú tienes preguntas porque a lo mejor no has superado la muerte de tu padre o no conociste incluso a tu padre o esta ausencia, o en este momento estás sufriendo alguna ausencia, ya sea como padre de familia o estás sufriendo en este momento una ausencia temporal o permanente, pues sería muy bueno que te comunicaras con nosotros y externaras tus dudas, tus preguntas, porque Ernesto hoy es el tema que va a estar desarrollando. Lo puedes hacer de varias formas, ya sabes, en vía telefónica 1084-1030, son los teléfonos aquí en cabina. Si quieres mandar un WhatsApp, lo puedes hacer al 55 1360 2648. Y por supuesto, para los que nos están viendo en Facebook Live, gran saludo para todos. Y por supuesto, aquí nos puedes estar mandando todos los mensajes. Por ejemplo, miren, ya se unió con nosotros Belia Fuentes, gracias por estarnos viendo. Nayeli Ugalde, Belia dice un abrazo, Ernesto y José Antonio, excelente tema, gracias. María Diana Barranco, un gran saludo también para ti. Adriana Argil, saludos a mi gran maestro Ernesto Chávez. Bueno, mira. Saludos, Adriana. Así es. Y bueno, pues ya saben que antes de arrancar siempre hacemos una reflexión, que esto da pie también para poder arrancar nuestro programa. La reflexión del día de hoy es de Haruki Murakami y dice, lo que yo deseo, la fuerza que yo busco, no es aquella que te lleva a perder o a ganar. Tampoco quiero una muralla para repeler las fuerzas que lleguen del exterior. Lo que yo deseo es una fuerza que me permita ser capaz de recibir todo cuanto proceda del exterior y resistirlo. Me gustó esta frase para arrancar el día de hoy porque tiene que ver mucho algo de lo que nos habló Jung, del ánima y del animus. El ánimos tiene que ver mucho con esta fortaleza, este guerrero interior para poderle hacer frente a las adversidades. Y mucho de esto son las funciones que un padre en esta parte arquetípica es la que va enseñando a los hijos cómo ser estos guerreros, pero no es un guerrero de echarle pleito a todo mundo, de estar peleando por estar peleando, de estar discutiendo, porque eso sería la violencia. Un guerrero no propicia la violencia, pero sí el saber poner límites y hacer frente a las adversidades, que esa es gran función del padre hacia los hijos. Y bueno, pues una vez que ya arrancamos con nuestra reflexión, vamos a entrar de lleno con nuestro tema del día de hoy. ¿Qué hacer cuando hay esta ausencia del padre? Ernesto Chávez, él es tanatólogo, es psicoterapeuta existencialista y además es docente de la Asociación Mexicana de Tanatología, AMTAC. Así que ustedes ya lo conocen. Bienvenido una vez más. Muchas gracias, José Antonio. Y pues nos arrancamos. Mira, ¿qué te parece que damos continuidad a la reflexión, que ahorita vimos esta función arquetípica del padre, que nos hables un poquito de la función o ese arquetipo del padre para conocer más, contextualizar esta función y de ahí ya nos arrancamos con las ausencias. Claro, el padre arquetípicamente tiene la función de proteger en el exterior, proteger de las amenazas externas a las personas que componen una familia o un hogar. Lo podemos ver también incluso en la cultura mexicana. Anteriormente estaba adecuadamente asentado esa función
que era por parte del padre, ¿no? Del padre biológico. Sí. El padre biológico era el encargado de proveer un hogar, ¿sí? Posteriormente, esta función ya se fue difuminando, tan es así de que difícilmente se lleva a cabalidad. Por lo tanto, ahí se empieza a ver una ausencia. Ahora, ejemplos también de padres que podemos ver en los símbolos. Sí. Dios, por ejemplo, Dios es un padre que... Sí, hemos escuchado, ¿verdad? Que dice Dios Padre. Dios Padre, que defiende de las amenazas externas, ¿sí? Ahora, también da esta fortaleza de la que hablabas, esta fortaleza para poner límites, pero también para conseguir objetivos. Por eso también muchas veces esta fuerza es representada por una espada, a diferencia de la parte materna, que es por un cáliz. Ah, ok. Sí, Ok, Rachel claro. Eisler, por ejemplo, en un libro que se llama Sexualidad, que retoma también esta parte arquetípica y simbólica derivada de Jung, lo compara con el cáliz y la espada. ¿Sí? Sí. Y se llama Sexualidad Sagrada ese libro, ¿no? Entonces ahí nos da esta parte del padre como dador de esa fuerza energética que va hacia el exterior, esa fuerza que busca, esa fuerza que siembra, esa fuerza que rompe la tierra para sembrar la semilla y que florezca algo. Esa flor del sol que también nos da la energía para florecer, a diferencia de la fuerza de la madre, que es la que contiene, es ese matraz, por así decirlo, en donde se va a germinar la vida. Esa vida que posteriormente va a salir con determinadas reglas. Por eso si vemos una espiga de trigo, pues la espiga de trigo va a buscar al sol. Sí, es decir, todos vamos buscando al Padre precisamente. Y el Padre puede ser real, simbólico o imaginario. Real, el biológico. Simbólico, Padre Dios. Imaginario, que te sientas protegido y que te sientas seguro en un marco social también. El gobierno también te va a dar un marco de seguridad social, en teoría jurídica, por eso también tiene las funciones del padre, donde tú te puedes ahora sí que desempeñar en la calle sin miedo a que alguien te asesine. Claro. Porque estas son las funciones del padre, poner todos en orden, ¿no? Incluso en ayudas sociales. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela, había una frase, no sé si actualmente todavía la usen, pero decía, no, mira, que te mantenga el gobierno, ¿no? Así como si fuera el papá que te tiene que dar cosas o proveer. Claro, el papá proveedor. Así es, sí. Entonces, una de las funciones es, como bien lo dices, ir por objetivos, la protección y el proveer. El proveer, ¿sí? Ahora, esta fuerza no siempre está presente, ¿sí? O no siempre está representada por un hombre. Cuando está representada por una mujer a partir de la ausencia del padre biológico, es cuando se empiezan a complicar las cosas. Y ahorita vamos a ir viéndolo conforme se desarrolla el tema, ¿no? Así es, así que si nuevamente es la invitación, ya vemos que varias personas nos están viendo. Si tienes alguna duda, algún comentario, pues hazlo saber. Miren, por ejemplo, Alberta de la Cruz, un gran saludo para ti. Carlos García, Citlali. Claro, excelente tema. Clau del Rey, gracias por estarnos viendo. Saludos también y saludos hasta, creo que nos estás viendo en Tlaxcala, si no mal recuerdo. Citlali, estrictamente es necesaria, mira, ya te están haciendo esta pregunta, que si estrictamente es necesaria esta figura del padre. Quizás la figura del padre no, pero la función sí. Sí, y la puede realizar la mamá. Ahora, el problema cuando la realiza la mamá, lo que tiene de sesgo el individuo en su desarrollo va a ser la parte cariñosa. Va a tener una madre imponente, una madre punitiva, pero no va a ser una madre cariñosa, lo cual puede generar en el individuo pues una herida emocional, una trampa vital, que así se le llama, que es la privación de caricias. Lo que en psicoanálisis también le llaman esas madres castrantes. Madres castrantes, ¿no? Porque tenemos a mamá que sí desempeña esas funciones, sí protege, sí es proveedora, pero no te atiende emocionalmente, no te consiente, no te da esa figura de un objeto de deseo, un objeto deseante, ¿no? Un sujeto deseante. Claro, ese es, supongo, en la mayoría de los casos, pero hay mamás que cumplen o que sí logran este equilibrio, o se puede lograr este equilibrio. Claro, sí, ahora, en función también de una red de apoyo, ¿sí? Porque puede ser que se haga un equipo con lo que es la mamá, la abuelita, o lo que es también los distintos hermanos o los tíos, ¿no? Sí. Ok, o sea, hay que hacer como a ciertos ajustes y depende esa red de apoyo. Claro, cuando estás solita es mucho más difícil, pero cuando está la familia, pues ahí se pueden hacer varios acomodos. Claro. Muy bien, entonces vámonos con los tipos de ausencia, para que podamos ver.
porque no solamente es la ausencia de que se fue por los cigarros y ya no volvió, o por muerte, ¿no? Que es también de la más común. Entonces, hay diferentes tipos de ausencias. Sí, de inicio podemos abordar las ausencias permanentes y las temporales. Las permanentes, como lo que es ahorita, como comentas, la muerte. Como también puede ser el efecto de la migración, está también un tanto ambivalente. También depende del tipo de migración que se dé, porque puede ser una migración documentada, que es papá que se va a trabajar, es papá que se va a estudiar, con todos sus documentos y una cuota de seguridad, que no te da la inmigración tipo indocumentada. La indocumentada te expones a que todo te pueda pasar porque no hay una seguridad de base, ¿no? Si usted no sabe si llegó bien, si te va a mandar dinero, si ya lo agarraron, o sea, como que hay incertidumbre. Hay demasiada incertidumbre. Ahora, los niños y la familia posiblemente no conviven con el papá biológico, pero sí van a convivir con lo que dicen de él. ¿Sí? Tu papá se fue por un mejor futuro, tu papá nos abandonó. Va a convivir también con la ausencia de papá biológico, pero con la ansiedad y el estrés de mamá por los procesos de ajuste. ¿Sí? Y aquí es cuando entran en función los hermanos mayores. Cuando papá y mamá están ausentes, perdón, ¿sí? Quien funge como cuidador de los hermanos son los hermanos mayores. O los hermanos de la mamá, si es que no hubiera hermanos mayores. Ajá, ¿sí? Entonces ahí hay un desajuste también, ¿sí? Porque también los niños o los tíos están ocupando un lugar que emocionalmente no les corresponde, ¿no? La función sí se realiza, pero no les corresponde esa función determinada. ¿Sí? Claro, esos son, ahorita lo que estamos viendo, ausencias temporales. Ausencia temporal también, una enfermedad crónico-degenerativa, donde podemos tener a una persona con un EBC que entra a un hospital en estado crítico. Ajá, el EBC es evento vascular cerebral, sale del hospital, pero ahora no encuentra un acomodo en familia, porque también sus funciones se ven disminuidas. Va a presentar deficiencias, las cuales el mismo sistema las tiene que compensar a fin de que aseguren su estabilidad y su estancia en un marco colectivo, ¿no? Y en un marco también individual, ¿no? Claro, sí. Ahorita pusiste el ejemplo de un accidente cerebrovascular, pero puede ser cualquier otra enfermedad, claro, que implique el que va a estar, pues no sé cómo se le llame, pero a veces como fuera de servicio en la productividad o tiene que estar guardando reposo. O también un estado de prisión. Cuando están en una situación de prisión, entonces el problema cuando él está recluido, las funciones que él realizaba o que en teoría tendría que realizar, se van a distribuir en los miembros de la familia. Cuando sale la persona, entonces nuevamente se ha de reajustar la familia porque pues ya llega otro integrante. Ahora, ¿qué le vamos a pasar? ¿Qué le va a hacer a esa persona? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué lugar va a ocupar también en ese marco de referencia? Sí, porque ya se ven acostumbrados. Hay una película, incluso ahorita que me acuerdo, creo que se llama El Bulto. Ajá. No recuerdo creo que estuvo en coma, sí, a varios años. Y bueno, pues obviamente todo el mundo al inicio quería que se recuperara, pero ya cuando se recupera del coma y regresa a la familia, bueno, es todo un reacomodo y pues no es nada fácil otra vez el incorporarse este papá a la familia. Claro, ahora aquí también hay ciertas ambivalencias en la ausencia. Podemos tener un papá que es buen proveedor, excelente proveedor, pero la familia lo ve como un abandono, porque es un papá que no es cariñoso, que no es allegado a sus hijos, que no establece diálogo. El problema es cuando se jubila la persona. Cuando se jubila o pensiona la persona al regresar, entonces no encuentra ese acomodo. ¿Sí? Por eso también se vive un proceso de reajuste y de duelo posterior a una jubilación, porque la persona ahora no encuentra un acomodo, no encuentra un sitio, no encuentra ese lugar, y también el sentido de vida de la persona se empieza a mover, se empieza a deteriorar incluso, ¿no? Porque anteriormente te levantabas a las 6 para irte a trabajar, ahora te levantas a las 6 para levantar a los demás, ¿no? Claro. Y ahora vas a estar viendo ahora quién hace las cosas, ¿no? Incluso luego por eso empiezan los conflictos de que, ay, mejor deberías de seguir trabajando o busca algo que hacer, porque se empiezan a dar los conflictos porque ya estaban acostumbrados a una dinámica, incluso a vivir sin él. A la ausencia. A esta ausencia. A esta ausencia. Sí. Ok, muy bien. Ahora, entonces, para ir recapitulando, ausencias que son temporales, ya sea que
se van a otro país a es trabajar, una ya sea migración, con o sin documentos, por por enfermedad, enfermedad, prisión, prisión, adicción. adicción, por... Adicción. También porque está papá presente, pero está alcoholizado. Entonces el mensaje hacia el hijo es más importante para mí la bebida que tú como hijo. Entonces esta ausencia también es un tanto incierta también, porque veo a mi papá, pero no es él, no está consciente, ¿sí? Es más, hasta me puede agredir o agredir a mamá en ese estado alcoholizado. No es la persona que me protege del exterior, ¿sí? Es incluso una persona que trae problemas al interior de la familia, donde también hay los niveles de contención de mamá. La función de mamá es proteger de los peligros internos. Es la que va a cuidar que no te pegues en la mesa, de que te caigas y ella te soba. Entonces, esta contención se ve rebasada. Por eso aquí lo que se va a generar es un ambiente de incertidumbre cuando hay una adicción, ¿sí? Porque esta función paterna no se está realizando, aunque papá biológico esté presente. Claro, ¿Sí? entonces, bueno, ahí tenemos otra variante. ¿Alguna más en estas ausencias temporales? Pues de momento vamos a abordar esas, Por ¿no? ejemplo, se me ocurre también Uh-huh. cuando se separan, ¿no? O Una sea, separación. está Ajá. papá, mamá, pero ahí hay un conflicto, no saben bien si se van a divorciar o no, pero él dice, bueno, por mientras yo me voy, y se puede ir Ajá. X tiempo, meses, un año, y está ahí ausente, y también hay cierta incertidumbre en los hijos porque dicen, bueno, ya se fue, ya se van a separar para siempre, va a regresar, a veces en los hijos está siempre este deseo de, pues ya que regrese, que Ajá. se concilien mis papás, también entrarían, ¿no? Ahí. Claro, o que de planos permanezcan separados, porque vamos a ver, esa separación, la separación se da en la pareja y no necesariamente se tienen que separar de los hijos, papás de los hijos, ¿sí? Y uno de los errores es que pues, los papás empiezan a repartir como botín de guerra a los hijos, ¿no? Y lo agarran entonces en esa dinámica para hacerse daño, ¿no? Entonces ahí se fractura la relación del niño, del adolescente o incluso del adulto con su papá o con su mamá, ¿no? En este caso, en el papá, donde muchas veces hasta se ven como enemigos, porque eres la persona que nos abandonaste, es la persona que nos desprotegiste, es la persona que ya no está proveyendo también. Y también va a convivir, como te comentaba, con el estrés y con la ansiedad de mamá. ¿Qué dice mamá ante esa ausencia? ¿Qué dice de papá? ¿Y dónde yo quedo instaurado como hijo? Ahora, aquí en este punto también es muy delicado, porque al momento de que mamá despotrica contra papá, también si yo soy hombre y estás hablando mal de mi papá, estás hablando también mal de mí como hombre, porque es el modelo que yo tengo a seguir. Pero también si yo soy mujer y hablas mal de mi papá, estás hablando mal de las posibles personas que yo pueda elegir como relación de pareja. Entonces ahí va a haber esa parte de cuidado en el manejo de una separación, como mencionabas, ¿no? En esta ausencia. Claro, por Sí. eso es de que siempre debe de haber muchísima madurez en los dos. Hoy estamos hablando de la función del padre, ahorita en sus características y arquetipo, ya hablaremos en otro momento acerca de la mamá y sus funciones que tiene. Bueno, entonces esto fue las ausencias temporales. Ahora, vámonos con las que son permanentes. Las permanentes, la muerte. Cuando se da una muerte, también va a depender mucho qué tipo de muerte es la que se esté hablando. Es diferente una muerte por accidente, una muerte por una enfermedad natural, vamos a llamarle una diabetes, cáncer, donde hay enfermedades que por su interpretación son más complejas el abordaje, por ejemplo el VIH. El VIH tiene una connotación ahí moralizada, no porque sea mala o buena, se da una interpretación moralizada por la connotación o la carga sexual que tiene, ¿sí? Ahora, estas enfermedades van a generar, pues sí, probablemente esta muerte. Lo cual va a llevar un proceso crónico degenerativo, donde las personas se van a adaptar, la familia se va a adaptar a esta ausencia de papá, porque está en el hospital. Aquí se puede presentar un fenómeno que le llaman el duelo anticipatorio. El duelo anticipatorio es cuando la familia ya se está reacomodando, donde la familia ya está organizándose y repartiendo las actividades que papá realizaba, ¿sí? Entonces ahí ya están operando como si papá hubiera muerto.
Cuando se da la muerte, se da un fenómeno importante, porque si bien se pasó por este duelo anticipatorio, el duelo por medio de la muerte se vive como si fuera una vez, como si no hubiera preparación previa. Aquí voy a citar una frase, no sé si sea de él, pero de él la escuché, en su momento me fue muy útil, de Francisco Merchant, un gran amigo, un querido hermano. Él me decía, podemos estar preparados para el adiós, pero no para la ausencia. Cuando la persona realmente muere, la esperanza también se va. Sí. ¿Sí? Ahora, con la muerte de papá, también en el abordaje tanatológico, en el proceso de duelo, también le he de dar la muerte a mi versión de hijo de. ¿Sí? Ya no soy hijo de, porque la persona, mi papá, falleció. Si bien las vivencias que tuve con él y que él me hereda, yo las voy a llevar en mi corazón, pero ya mi función de hijo ya terminó. Entonces, hacer este proceso de transición exige muchos recursos, exige mucha energía, porque ya no tengo ese respaldo que me daba la figura de mi papá. Y eso no tiene que ver si mi papá fue malo, fue agresivo, fue bueno, fue cariñoso, incluso si tuvo una adicción. Tiene que ver con tener ese respaldo al menos de tener a papá para decirle o acudir a él en un momento de que nada más te diga, échale ganas, esa palmadita en el hombro, en la espalda, ¿no? Pero ya no está ahí papá, ¿sí? Entonces, esto se puede vivir como una desolación y se vive en la parte del abandono, que por la cuestión del A es privación, bando es ya no soy de su banda, ya no soy ya no soy partidario, ya no soy miembro de su clan. Entonces esto me deja en una amenaza de inanición también. Entonces en este proceso de adaptación, pues me voy a enfrentar a esta muerte o esta ausencia que va a ser permanente. Y sí, lo que se hace en un trabajo tanatológico es rescatar esa figura donde voy a rescatar las vivencias, donde yo me sentí protegido por papá, para ahora que yo me convierta en un yo padre, yo convertirme en mi propia figura de papá. Yo soy mi propio padre. Yo soy quien me va a resguardar de las amenazas externas, quien me va a dar esta fortaleza. Porque también tenemos una gran necesidad de reconocimiento de papá y de mamá, de que alguna vez en la vida nos digan, estoy orgulloso de ti. Entonces podemos dedicar en nuestra vida todo un poema para que eso suceda, y hay veces que no sucede. Ahora, cuando no sucede, también se requiere ese trabajo también, para integrar esa función de papá y evitar estar peleado para siempre con el papá biológico. Si lo vemos y lo analizamos también, nuestros papás nos van a dar mucho más cosas de lo que ellos recibieron como hijos, y también hay que rescatarlo. Si bien mi papá no fue totalmente bueno o no es el papá que yo pensaba o el papá que a mí me convenía, pero si lo analizamos, en su historia de vida, le dio mucho más cosas y mejores de las que él recibió como hijo. Claro, o no tengo a este papá o no me ha dado las cosas como a mí me hubiera gustado que me quisiera o como a mí me hubiera gustado que me hubiera dado. Ajá. Y también, ¿qué sucede con aquellos padres? Estarían son padres ausentes, no sé si sería, lo más seguro es que sí, también como en esta ausencia permanente de las madres solteras, en donde Sí. pues ya nunca se hizo presente desde el embarazo, ¿no? O sea, desapareció. Ahí entra también dentro de esta categoría. De esta categoría de ausencias permanentes, aquí pues la persona que pasa por una situación semejante, lo que yo he observado, no quiere decir que sea en todos los casos, de que la persona vive con una amplia sensación de inmerecimiento. De como mi papá me abandonó desde el vientre materno, no soy merecedor de que me cuiden, no soy merecedor de que me protejan. El tema de la vergüenza es muy, muy recurrente en ese tipo de situaciones, ¿no? De lo que yo he alcanzado a ver en la parte terapéutica, donde la persona se siente que no merece porque tiene una característica negativa en su persona que lo hace no querible, a diferencia de la culpa. La culpa es una sensación que se deriva a partir de algo que yo realicé. La vergüenza es una característica que yo tengo. Vaya donde vaya, haga lo que haga, esa característica va a estar de manera indeleble en mi ser. Por lo tanto, no soy querible, no puedo ser protegido de alguna manera. Es decir, ya le pega a esta identidad, ¿no? No soy digno de.
Ajá, no Así soy es. digno. En cambio, en la culpa sería más como por algún acto. Y lo puedo subsanar. Como hice algo, ¿cómo reparo el daño? Y una vez que reparo el daño, puedo llegar a una conciliación del vínculo, a diferencia de la vergüenza. Porque el tema de la vergüenza tiene unas cuestiones psicosomáticas que hasta da escozor en la piel, ¿sí? Entonces ahí el trabajo es totalmente diferente cuando sientes que no te mereciste el amor de papá. Ahora, decíamos también, probablemente no conviví con mi papá biológico, pero sí conviví con lo que mi mamá dijo de él, porque en algún momento mi mamá me va a dar una explicación del por qué yo no tuve papá. Ahora, esa explicación, una es la explicación que mamá da y otra es cómo yo lo interpreto. Claro. ¿Sí? Y en el cómo yo lo interpreto va a ser bien importante, ¿no? Porque hay unos, puede llegar a una distorsión cognitiva y puede llegar como verdad, es que tu papá no te quiso, no pudo ver, no se puede decir si me quiso o no me quiso, porque de entrada no me conocía, ¿sí? Entonces ahí la distorsión cognitiva puede ser, es que yo no merezco ser querido, ¿no? Cuando ni siquiera me conocía, es más, ni siquiera se enteró de que mi mamá estaba embarazada, o más Así bien, es. que más que mi mamá, su pareja, Así ¿no? es, así ¿Sí? es. Pues está súper interesante esto. Vamos a ir a una pausa. Síganos escribiendo. Ya tenemos bastantes preguntas. Demien Ramírez, hola, buena tarde a todos. Un gusto ver y escuchar a Ernesto en este tema. Eh, bueno, aquí hay varias preguntas. Si quieren, vamos a la pausa. Regresando, Sí. seguimos con preguntas. Citlali, por ejemplo, dice, ¿no será limitante para desarrollarnos? Es decir, ¿no le quita al ser humano la capacidad de hacerlo por sí mismo? Cuando hablabas Ajá. de que tenemos esta función o que siempre estamos buscando la función del padre, pero si Ajá. quieres, Sí. vamos a la pausa. Regresando, seguimos hablando de este tema del duelo por la ausencia del padre. Ya volvemos. Con el psicólogo José Antonio González. ¿Sabías que la granada evita que aparezca la osteoartritis? Vamos a la pausa. El efecto de este fruto previene la aparición de esta enfermedad, ya que inhibe las enzimas que descomponen el cartílago. Este efecto reduce drásticamente el volumen de inflamatorios liberados por los tejidos. Vive bien con Radiocentro 1030. Calidad de tu vida. Preguntas con respuestas en la salud. ¿Qué otros factores favorecen la hipertensión? Una alimentación alta en grasas saturadas, comida alta en sal o sodio, tener diabetes mellitus, el consumo excesivo de alcohol, tener una vida sedentaria. ¿Me repites la pregunta de Cetla?
Bien, amigos, ya estamos de regreso aquí en tu programa Vivir Intensamente. Ya sabes que puedes estar interactuando con nosotros, lo puedes hacer directamente en la plataforma de Radio Centro, ahí en la plataforma o en la página radiocentro 1030.mx, vía telefónica 1084-1030 para que hagas tus preguntas o comentarios, WhatsApp 55 1360 2648 y por supuesto por el Facebook Live de Vivir Intensamente. Un saludo para todos los que nos están viendo ahorita, por ejemplo, Vanessa Salazar, un gran saludo, Eddie Cruz, Rosario Chávez, les envío un saludo, excelente tema, gracias. Rocío Ibarra, Guillermo España también nos manda saludos, Luis de Ignacio, un gran saludo, también siempre nos está viendo, Guillermo España, Miriam Lilian Valderas dice, es real, es complicado como hijo saber con quién estar o irse. Cecilia Bautista, también gracias, saludos. Bueno, Guillermo España y Yasmín Vargas, saludos. Ernesto, toda mi admiración para ti. Y también Guillermo España pregunta cómo poder manejarlo para que los hijos no se sientan así. Y bueno, pues vámonos con la pregunta que nos había hecho Citlali. Ajá. ¿Qué le podemos contestar? Ajá. La pregunta que comenta es, ¿no será limitante para desarrollarnos? Es decir, ¿no le quita al ser humano la capacidad de hacerlo por sí mismo? No. Lo que aquí hay que distinguir, la parte del desarrollo, uno va encontrando caminos, quizás el desarrollo no va a ser ideal, sí va a ser un tanto ríspido. Ahora, dentro de las figuras también arquetípicas, cuando no se tiene esa protección del padre, surge un salvador. Quizás no es el papá biológico el que me va a dar esta fuerza, pero sí lo puede ser el abuelito, sí lo puede ser el tío, sí lo puede ser un maestro, que me va a dar esta fuerza también, esa energía para salir, esa energía, vamos a llamarle masculinizada, para conseguir objetivos. Incluso puede venir de una mujer, pero aclaremos aquí, el sesgo va a ser la parte o la cuota de cariño. Podemos tener a figuras muy protectoras, muy proveedoras, pero quizás no cariñosas. Ese va a ser el costo también, ¿sí? O incluso se puede generar las caricias de tipo negativas, que por ser muy exigentes, personas muy exigentes, el sistema educativo puede estar basado en una ofensa incluso de no seas tonto, de ahí para arriba, ¿no? Entonces, uno va a vivir con esta también necesidad también de reconocimiento ante todo, ¿no? Claro, oye, sí. Aquí una pregunta, también puede ser que estén invertidos los roles, por ejemplo, sí. Normalmente la función de mamá más así, más protectora, más cariñosa, papá que es el más fuerte, reglas, la protección, el proveedor, pero pues ahora en esta época donde pues están trabajando los dos, puede haber también este cambio de rol. ¿Eso llega a afectar o no afecta sí, en lo más mínimo? Sí afecta porque cuando hay esta inversión de los roles, papá termina siendo otro hijo más. Sí, papá termina siendo hermano de los hijos, entonces ahí que nos entra esa autoridad, pues es la mamá, ¿no? En esa figura que mencionábamos en un momento, la mamá castrante, ¿no? Claro. Y papá, pues, si mamá es castrante, alguien tuvo que haber castrado y el primero va a ser papá, y después a los demás hijos, ¿no? Porque papá no realizó también la función, que es la separación con esta madre, con este todo que es la madre al principio, ¿no? ¿Sí? Ok. Y luego tenemos una pregunta de Guillermo, ¿no? ¿Cómo manejarlo para que los hijos no se sientan así? Aquí va a ser muy importante la interpretación que le hagan los papás a los niños, ¿no? ¿Qué le dice mamá a los hijos? Y también cómo permite la convivencia del papá con ellos, ¿no? Muchas veces, cuando hay una separación, es difícil que mamá tolere que papá conviva solos con ellos, y es necesario que ella esté ahí vigilando. Por ciertos miedos que tienen, dependiendo el caso también, el trabajo con los niños también va a ser importante. Recomiendo un texto, se llama Mi familia ha cambiado. En este texto es un libro didáctico donde hay dibujos para colorear, donde el niño puede ir interpretando la situación que está viviendo en familia, ¿sí? De cómo papá está ausente, no presente en casa, pero eso no quiere decir que no sea proveedor y no sea un papá que está cercano conmigo y que también me contenga, ¿no? Sí, entonces recomiendo ¿Cómo se llama el libro? Mi familia ha cambiado, lo pueden buscar, mifamiliaacambiado.pdf, y así lo van a encontrar en la web. Está en internet y ya lo pueden bajar. Mira, está perfecto.
Luego Demien Ramírez pregunta, ¿por qué la necesidad de buscar al padre biológico? Supongo que cuando no se conoció al papá biológico, hay esta necesidad de, pues, ¿quién fue mi papá? Y empiezan a buscarlo. Y también hay algo que se llama simbolizar. No llegamos a simbolizar a papá. Y necesitamos que nos reconozca el papá biológico para sentirnos contenidos y también pertenecientes a una familia, a un linaje. Sí, porque eso nos va a dar esa línea de entrada. Hay una frase de Freud, dice, de mi mamá voy a estar seguro que es ella, pero de mi papá nada más sé lo que me cuentan, ¿no? Entonces ahí como un acto de fe. Como el acto de fe. Entonces, para ver que lo que me están contando de mi papá, a ver si es cierto o no. Entonces, por eso también busco incluso ese debate a la versión que me dieron, esa versión oficial que me dieron, sí, a partir de su ausencia. Ok, sí. Ok, perfecto. Yasmín Vargas, saludos Ernesto, toda mi admiración para ti. Luis Ignacio, gracias por todos los saludos, igualmente saludo a los dos. Guillermo te manda gracias por la respuesta. Y bueno, Ernesto, ya nos explicaste los tipos de ausencia que hay. Hay varios que son temporales, va a regresar ahí el papá, algunos son permanentes. Pero entonces, cuando el padre se va, ya sea de forma permanente o de forma temporal, se tienen que acomodar los roles nuevamente. Ahí hay como un cambio en la dinámica familiar. ¿Cómo se da o cuál es la sugerencia para acomodar este rol en la familia cuando no está papá? Cuando no está papá, lo ideal, vamos a llamarlo lo ideal, sería priorizar la protección de los niños, ¿no? La protección y el cariño hacia los niños. Difícilmente se va a dar porque cuando es la ausencia, cuando es el fenómeno de la partida, hay caos, hay mucho caos, hay mucho ruido, hay muchas opiniones, deberías de hacer esto, deberías de hacer lo otro, y hay gente que tiene muy buena intención. Sin embargo, a veces no sabe qué hacer en ese tipo de casos, ¿no? Se basa en lo que cree, en lo que piensa, en lo que escuchó de alguna otra parte, y no necesariamente es lo más sano. Eso no le quita la buena intención. Sí, vamos a ver, de buenas intenciones están yendo a los panteones, ¿no? Claro. Sin embargo, a veces sí es necesario una contención profesional para empezar a solicitar una orientación. ¿Qué hago? ¿Cómo me dirijo? ¿Cómo manejo mi dolor? Porque también vamos a encontrar, cuando hay un padre ausente, vamos a ver una mamá doliente. Ahí está. Esta mamá doliente, ¿cómo maneja, cómo gestiona y cómo identifica sus emociones? Y no se sabe qué hacer con las emociones y por lo tanto se van a transmitir al costo a los hijos. Por lo tanto, muchas veces los hijos van a ser foco de agresiones, de agresión y de violencia. En el esquema de tengo que ser dura, de lo contrario se me van a descarriar, esa dureza se excede, ¿sí? Son hijos violentados, son hijos golpeados por esta ausencia, por este desequilibrio que hay, ¿no? Entonces aquí lo sugerible es de que sí se acuda a una parte profesional donde identificar y gestionar emociones por parte de la cabeza de familia que vendría siendo mamá y cómo se le da esta contención y cariño también a los hijos, donde se le puede brindar un marco, una plataforma para también expresión de las mismas. Algo que también hay que rescatar, no sabemos qué hacer con el dolor, no sabemos qué hacer con el llanto, y muchas veces nos vamos en el de tienes que ser fuerte, donde a veces el ser fuerte nos puede romper. Muchas veces se ha de generar la situación de ser flexibles, donde en el ser flexible, vernos en esta polaridad. Hay una frase que escuché apenas la semana pasada, donde decían, en las crisis se ve realmente la polaridad del hombre, esta ambivalencia, donde se ven todas sus fortalezas o sus debilidades. Entonces aquí también las debilidades adecuadamente manejadas nos puede dar herramientas de contención y de manejo de la situación de pérdida y de la ausencia. No. Pero para eso hay que descubrirlos, ¿no? Hay que manejarlos, ¿no? Entonces son dos aspectos, tanto la parte objetiva en cuanto a los roles que se van a llevar, la parte funcional, vamos a ponerlo así, pero también tenemos que manejar la parte emocional. Si nada más manejamos las emociones, ok, ahí está la catarsis, hacer esta parte del duelo, está bien, estamos manejando esas emociones, pero también no descuidar esta parte funcional. Ahora, ¿qué sucede? Ahorita hablabas cuando hay esta redistribución de los roles, la mamá pues es el pilar, normalmente es quien va a llevar la batuta, pero hay ocasiones que
entra otro integrante. Puede ser un hermano mayor de la mamá, que ahora va a decir como que ahora yo aquí voy a mandar, o el abuelo de los niños, o sea, el papá de la mamá. ¿Qué tan recomendable es que otro agarre ese liderazgo, que puede ser un hermano de la mamá o el papá de la mamá? ¿Qué tan recomendable es esto o funcional, o recomiendas que siempre sea la mamá ese pilar? Aquí lo funcional sería establecer adecuadamente los límites. ¿Cuál va a ser su grado de autoridad sobre los hijos, los niños, ¿no? En el caso de ser el abuelito, ¿hasta dónde puede llegar? Porque aquí se ha de generar ciertos filtros. En una llamada de atención, primero lo ideal también sería primero dirigirse con la mamá, que es la autoridad, ¿sí? Y posteriormente buscar una consecuencia. No podemos hablar de castigo, podemos hablar de consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia al momento que infringe una situación o tiene una conducta del término irruptivo, que vamos a decir relajo, ¿no? El relajo, ¿no? Entonces, pienso que aquí lo que hay que hacer adecuadamente es establecer esos filtros. ¿Con quién se van a dirigir primero? Para que no pase sin filtro un regaño del tío al sobrino, porque eso se puede tornar en un abuso. Sí, y eso es un tanto riesgoso, ¿no? Porque aparte de ser niños abandonados, van a tener niños abusados, ¿no? Claro. Que fueron víctimas de abuso, ¿no? Y que incluso a veces hay confusión de roles. Lo comento porque muchas mamás se van a trabajar y se quedan al cuidado, ya sea de los abuelitos, y con los abuelitos a lo mejor dicen una cosa, o el tío dice otra, la mamá dice otra. Como el papá no está, pues también, es que mi papá nos dejaba hacer esto, o decía tal cosa. Entonces sí va a ser muy importante delimitar estas normas. Sí, claro. Ahora, ¿qué hace? Eso es cuando se acaba de ir. Bueno, cuando se acaba de ir en la construcción de una nueva cotidianidad, ¿no? Exactamente. ¿Qué hacer cuando regresa? O sea, cuando no fue una ausencia permanente, sino que ya regresa de los estudios, de la enfermedad, de prisión, o de un trabajo que estuvo fuera, y regresa de nuevo a casa. Cuando regresa, esa nueva adaptación, otra vez una redistribución de funciones. ¿Quién se va a hacer cargo de? Ahora, aquí nos vamos a enfrentar a procesos y a situaciones que nunca se hablan hasta dentro del noviazgo, ¿no? Dentro de ellas, ¿cuáles? Hasta responsabilidades económicas, ¿no? Si se va papá, ¿quién se va a hacer cargo de la responsabilidad económica? Ahora, si regresa, ahora, ¿cuál va a ser esa responsabilidad económica? Entonces, desde ahí vamos a tener conflictos muy, muy concretos. Ahora, va a depender también mucho en qué contexto, en qué el lugar donde vayan a estar viviendo. Si están viviendo en una casa propia, van a tener más herramientas porque tienen esa contención, tienen su espacio, donde sus acuerdos nada más van a depender de ellos. A diferencia de que si viven en la casa del papá de alguno de ellos, pues muchas veces este filtro nunca se puso, ni en presencia ni en ausencia. Entonces, cuando regresa nuevamente, tiene que vivir, supongamos que viven en la casa de ella, ¿no? De los papás de ella. Se van a enfrentar entonces, pues al coraje de los suegros. Y con ahora sí que con una cuestión normal o habitual, tienen el derecho de estar enojados porque de entrada abandonaron a su hija y abandonaron a sus nietos, claro. Y pues no va a ser bien visto el yerno, ¿no? Entonces ahí el lugar muchas veces se lo ha de ganar, ¿no? He pensado también en la siguiente, eso es una cuestión muy personal. El respeto del padre no es una cuestión estamentaria, es decir, no es una cuestión netamente biológica. El respeto se ha de ganar. Claro. Y ¿sí? Fíjate que ahorita me recuerda, y que comentábamos antes de entrar al programa, de la película El Rey León. Ajá. Porque ahí se dignifica completamente al papá, y que ahora tiene que tomar este liderazgo Simba. Ajá. ¿Qué nos puedes compartir de enseñanza con el tema que va ligado esta película del Rey León? Ajá. Esta película está muy llena y muy cargada de símbolos. Nos referimos a la muerte del padre, ¿no? Para no estar especulando. Específicamente. ¿No? A la muerte del padre, el hijo se siente culpable porque él genera la situación de muerte, ¿no? O no es que él la genere, él se ve involucrado en la situación de la muerte, ¿no? Por lo tanto, él se siente culpable y por eso decide por el exilio. Ahí, en la película, las mujeres, que se está representada por su mamá, por Nala, por todas las demás mujeres, entonces quedan a expensas de un tirano. Que si lo podemos ver, este tirano es análogo
a la hostilidad del mundo. Esa hostilidad del mundo que te va a pedir o te va a exigir la renta, el gas, la luz, el teléfono. Sí, este mundo hostil que amenaza con destruirte, no nada más en cuestión de gastos, sino también de que sales y no hay una protección con un delincuente. Si alguien te falta el respeto como mujer, ahora, ¿quién va a acudir a este punto? ¿Quién va a delimitar esa situación, no? Entonces, ahí se ve concretamente. Ahora, para eso, él se va con los animales, Timón y Pumba, donde ahí incluso cambia y modifica su modo de comer. Lejos de ser carnívoro, se vuelve un comedor de insectos, claro, ¿no? y el Hakuna Matata, donde, ¿qué importa la responsabilidad? Sí. Vivir nada más. Y para el regreso, se requiere Rafiki. Ese Rafiki, ese gurú, si lo vemos, ese maestro de ceremonias que tiene su bastón, que va a regresar por este camino de espinas, una vez que reencuentra al padre para tomar ese trono que le pertenece, ¿no? ¿Sí? Enseñorarse como ese señor, ese dueño de la jungla, que emocionalmente, si lo vemos, es todo un rito iniciático toda esa película, ¿no? Donde el individuo sabe instaurar como el rey de su vida, ¿sí? Es su propio padre, también su propia madre, en este grado de contención. Ya la amenaza de las 3 hienas es algo diferente, ¿no? También hay que analizarlo a lo que nos gusta el simbolismo del 3, pues ya ahí tendremos mucho material, ¿no? Claro. Y las 3 calaveras por ahí, ¿no? Entonces ahí lo importante es ver esta ausencia del padre, simbólicamente nos va a llevar a generar esa búsqueda. Ok, ¿Sí? Y ahí entonces, para tomarlo como ejemplo, ¿qué hizo Simba para recuperar y también honrar a su padre? De entrada, o sea, ¿cuál sería el aprendizaje que también podríamos incorporar nosotros? Lo integró a sí mismo, porque lo vio en un lago, se vio reflejado en el padre, lo integra, y con esta fuerza regresa a derrocar al tirano, ¿sí? Para él elegirse como el rey, ¿no? Sí, pero esta parte de integrar al padre, ¿no? Así es. Sí. Estamos llegando ya casi al final del programa. Me gustaría que ya en estos minutos nos dijeras tu conclusión y obviamente ya que nos des los datos para poder contactarte. ¿Cuál sería la conclusión para una persona que dice, pues mi padre, yo sufrí ausencia, sea física o emocional, y que termine como el Rey León, que recupere y nuevamente quede empoderado? ¿Cuál sería el mensaje final? Voy a dar un recurso que es la lectoterapia, ¿sí? Buscar la figura del héroe, ¿sí? Esta figura arquetípica del héroe que se instaura como ese rey, ¿sí? Este recurso arquetípico, esta figura, pues lo podemos encontrar en Joseph Campbell, por ejemplo, en el héroe de las 1000 caras, ¿no? Sí, en ese libro, y recomiendo sobre todo un proceso terapéutico, ¿no? Pero sí, la lectoterapia es un recurso que nos puede servir. La lectoterapia que tiene que ver mucho con la lectura, sí, pero la figura del héroe. Del héroe, específicamente. Sí. Excelente. Pues muchísimas gracias, Ernesto, por habernos acompañado el día de hoy, que él es tanatólogo, terapeuta existencialista y docente de la Asociación Tanatológica Mexicana de Tanatología. Sí. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias también a todos ustedes, Demien, Guillermo, Carla González, excelente, gracias, Guadalupe Muñoz, Alberta de la Cruz, extraordinario tema. Bueno, gracias, Alberta. Berta Lechuga, también felicidades a Ernesto. Y bueno, pues a todos los que nos estuvieron acompañando, Alejandro Ambrosio en los controles, Pedro Manzano en la producción. Se despide tu amigo y coach, José Antonio González. Recuerda, la vida es hoy, a vivir intensamente. Radio Centro 1030.